¿Por qué es tan genial si es que lo es? Evidentemente es un escritor que ha trascendido, casi diría, muchísimo más que cualquier otro escritor argentino. Es un escritor del siglo XX, un escritor bastante universal que sigue teniendo una repercusión importante. Siempre está esta pregunta si es un escritor de escritores, ¿no? Un escritor que exige demasiado y que genera admiración solo en aquellos que están interesados en la escritura porque él todo el tiempo te está mostrando los trucos de la escritura, ¿no? De algún modo, mientras te cuenta el cuento, te cuenta la arquitectura del cuento, o si es también alguien que ha producido ficciones potentes, capaces de llegar al lector común. Siempre hago esta pregunta, siempre todos los que me la responden me dicen, bueno, no hay por qué limitar al escritor, a Borges a ser un escritor de escritores, ¿no? En efecto, creo que él ha concebido ficciones muy poderosas, eh, y básicamente, y es mi experiencia personal, ¿no? Yo lo leí cuando tenía pocos años, 12, y ahí empecé a entender algo, ¿no? Es una verdadera obsesión para mí, no quiero hablar de mí, sino de Borges, pero bueno, inevitablemente es mi experiencia de lectura y mi experiencia es que Borges te hace sentir inteligente, ¿no? Por supuesto, te exige un esfuerzo, pero ese esfuerzo me parece que es recompensado por el hecho de que cada vez que lo volvés a leer, eh, descubrís algo nuevo, ¿no? Y esto de volverlo a leer creo que va en línea con lo que el propio Borges plantea sobre su vida y sobre su obra en especial, que es, bueno, no hay una primera lectura, ¿no? Toda lectura es una relectura, estamos inmersos en un sistema de signos y sobre ese sistema de signos, sobre lo ya escrito, escribimos, ¿no? Y lo verdaderamente revolucionario para Borges es la experiencia, y nuevo y poderoso es la experiencia de la lectura, ¿no? Cada lector crea un nuevo libro y eso es lo que Borges logra traducir a su literatura, ¿no? Recrear, un esfuerzo de recreación, de reciclaje, muy impresionante, ¿no? En ejemplos concretos, cuando uno agarra las ruinas circulares y lees la última visita del caballero enfermo de Giovanni Papini, bueno, vos ves cómo Borges se apropió de ese cuento y, y lo transformó en otra cosa, ¿no? Lo corrigió para mejor. Brevemente, trato de ser breve, creo que puedo extenderme un poquito, pero voy a tratar de ser breve, creo que todos me están escuchando. Hola a quienes recién llegaron, ya somos unos cuantos, no sé cuántos, no me aparecen en este espacio, es la primera vez que conduzco un espacio. Si no se me oye bien, por favor avísenme por WhatsApp a alguien. Un recorrido un poquito por la biografía de Borges, ¿no? Beatriz Salo dice que su madre hizo de él una obra de arte. Me parece interesante, como descripción de su relación con su madre, una mujer con la que Borges vivió hasta que ésta murió a los 75 años, ¿no? Yo siempre pienso que Borges básicamente escribió contra su madre, a quien tenía ahí a metros mientras escribía, ¿no? Aunque hacía todo lo posible por huir en distintos momentos a la biblioteca Miguel Cané o a la casa de los Bioy de Adolfo y Silvina o a la Biblioteca Nacional. Pero bueno, hasta los 75 de Borges vivió con su madre, que vivió hasta los 90 y pico. Su madre era, bueno, una mujer, digamos, de la aristocracia criolla, con cierta raigambre acá en la Argentina, católica en su origen, pero que es un personaje fabuloso porque, por ejemplo, le tradujo o le ayudó a terminar las palmeras, la traducción de Las Palmeras Salvajes, ¿no? Sin saber tampoco demasiado inglés. Que esa traducción de Las Palmeras Salvajes es casi una obra de Borges, Las Palmeras Salvajes de Faulkner, y bueno, la madre lo tradujo, ¿no? Entonces hay una figura que es la madre que se ocupa, es su agente, se ocupa de su carrera. Cuando viene la Revolución Libertadora hace mucho lobby para que lo designen director de la Biblioteca Nacional. Y a su vez Borges, con toda su atracción por los guarangos, por los hombres rudos, por los cuchilleros que son tan cruciales en la obra,
de algún modo estaba leyendo el Martín Fierro, que era una lectura prohibida en la familia materna, entre otras cosas porque José Hernández tenía algún aire rosista. Entonces, bueno, ahí hay como una lectura, lecturas de las que Borges escapa, y en esta relación con la madre me parece que se teje parte de su idea y su práctica de la literatura. Y después está el padre, que yo diría que era un atorrante, era un escritor también, un escritor fallido, fallido como somos tantos, digamos, ¿no? Escribió una novela, escribió un texto bastante híbrido, una especie de ensayo muy interesante, y entre otras cosas, por ejemplo, quiso armar una comuna hippie avant la lettre, ¿no? Cuando el hippismo no existía, hacia 1890, una especie de comuna de amor libre en Paraguay, con Macedonio Fernández. Era anarquista, ¿no? Y, bueno, traductor también. Y Borges, de algún modo, completa ese pasaje de las armas a las letras, ¿no? Sus abuelos, en cambio, eran militares, y en Borges esto que lo obsesiona, que es el pasaje de las armas a las letras, bueno, encuentra su eslabón perdido en este padre, ¿no? Entonces, la madre que lo convierte en una obra de arte, que se ocupa desde sus rudimentos bastante precarios en cuanto a información cultural, y el padre que sí tiene estos elementos más de la cultura literaria que le transmitirá a su hijo, y que tiene además a su madre inglesa, eh, la abuela de Borges inglesa, sobre la que Borges se inventa esta ancestría y esta pertenencia a la literatura inglesa o a la literatura universal, ¿no? Ahí hay como este condimento que es el que hace que Borges también se invente a sí mismo como un extraño en Buenos Aires, ¿no? Este condimento de la ancestría inglesa, este condimento de este padre que es una especie de spenceriano inglés. Ustedes saben que eh, Adolfo Prieto, un crítico literario, decía que la literatura argentina la inventaron los viajeros ingleses, ¿no? Entre otros Darwin, estos viajeros que escribían sus crónicas, son de algún modo los primeros textos de la literatura inglesa. Hay otro inglés ya más asentado en la Argentina, como Guillermo Enrique Hudson, William Henry Hudson en realidad, que vive acá durante un tiempo y escribe también textos fundacionales a los que Borges le presta mucho la atención. Entonces, esta cuestión de lo inglés define a Borges, y me parece que Borges se puede definir como una especie de inglés en Buenos Aires, ¿no? Y o de extranjero en Buenos Aires, ¿no? Borges, entre otras, yo creo que el padre, no tengo la información precisa, pero básicamente se gasta toda la fortuna heredada, y lo poco que le queda, se lo termina de gastar yendo a este rumboso viaje a Europa, supuestamente para curar a la abuela o al padre de sus problemas de ceguera, pero en la práctica se quedan ahí, supuestamente porque los agarra la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, y se quedan viviendo en Ginebra durante la adolescencia de Borges, más o menos entre 1913 y 1921. Borges desembarca en Buenos Aires, según cuenta Victoria Ocampo, la hermana de Borges, Nora, le dice, no la recordaba tan bajita, ¿no? Llegan, después de esta experiencia europea, a esta ciudad de provincias, eh, con este bagaje cultural, y esta también, donde Borges se había fascinado con la Revolución Rusa, había leído las grandes novelas y textos de este momento de ebullición artístico, por ejemplo, un tomo de En busca del tiempo perdido, había entrado en contacto con las vanguardias ya en España, ¿no? Y este Borges, imbuido de este espíritu vanguardista, se encuentra con esta Buenos Aires modernizada, invadida, digamos, por los italianos, por inmigrantes recientes, y Borges se ocupará a lo largo de su obra de algún modo, intentar recuperar esta Buenos Aires del pasado, ¿no? En sus primeros años como escritor, en los años 20, a través, diría yo, de una adicción a la caminata, ¿no? A caminar por Buenos Aires. Ahí él encuentra un mecanismo narrativo, y él encuentra también en ese movimiento lo que será la estructura narrativa
de sus futuros cuentos, ¿no? Que es simplemente alguien que se desplaza. Él entiende que en algún momento, y esto le lleva mucho tiempo de experimentación, el héroe se desplaza, ¿no? El famoso camino del héroe es lo que tiene que ocurrir, ¿no? El héroe se tiene que mover. Antes de eso, Borges escribe sus libros de poemas y, sus 3 primeros libros de poemas, y escribe 3 libros de ensayos de los que se arrepiente porque, bueno, quiere ser un escritor argentino, ¿no? En sus ambiguos recorridos ideológicos de su juventud, de los que después se arrepiente, y en los ambiguos recorridos estéticos de su juventud, se vuelve quizá excesivamente criollista, ¿no? En sus ensayos de El idioma de los argentinos o El tamaño de mi esperanza, escribe, por ejemplo, realidad sin la D final y con la A con acento, ¿no? Como con una marca de oralidad importante. Y esto, y también, como también de su militancia protonacionalista para la segunda elección de Irigoyen en 1928, se arrepiente. Borges después nunca incluirá estos libros de ensayos en su obra completa, y en vida no volverán a ser publicados, afortunadamente, no por chupamedias, pero la decisión post-mortem ha sido sí publicar estos libros, que por cierto, como todo lo de Borges, es más que interesante, y donde se ve en estos libros de ensayo de los años 20 a un Borges combatiente, ¿no? Ahí hay otra marca clave de la estética de Borges, ¿no? El traslado de la épica del combate de las letras de las armas a las letras, ¿no? La transformación de la constelación familiar de sus abuelos militares a él como hombre que escribe será una transformación que incluya, al menos en su juventud, la discusión, ¿no? Título de otro libro de ensayos posterior, o la injuria, ¿no? El arte de injuriar. Borges va a estar obsesionado toda su vida con la diferencia, ¿no? Con cómo nos amenaza como individuos la repetición, las ruinas circulares, al infinito que nos desarma como seres humanos, ¿no? Esta conciencia, el Aleph de la pequeñez del ser humano, y por el otro, la afirmación individual que se da en la disputa, por supuesto en la disputa entre hombres, ¿no? Para Borges es toda una discusión si incluir o no mujeres en los relatos, ¿no? Vimos ahora en un curso que estaba haciendo de Borges, cuentos policiales, ¿se me oye ahí? Supongo que sí, porque se me va el... Supongo que se me oye cualquier cosa. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Borges, cuando escribe Tema del traidor y el héroe, le pone de nombre a uno de los personajes Nolan, a un personaje clave, que es como una especie de Shakespeare que pone en marcha una representación para ocultar la traición de su líder político. Este personaje tiene el mismo nombre que el traidor en una película de John Ford, The Informer, el delator, ¿no? Borges había hecho una reseña de este libro, de esta película, perdón, y había dicho, esta película tiene un problema, que es que incluye demasiadas motivaciones. La motivación amorosa no tiene que estar, ¿no? Es decir, quiere excluir a las mujeres. Bueno, será todo un tema, ¿no? Nombre de la esquina rosada, y probablemente cuando Borges escribe esa reseña de John Ford, está también criticando su propio cuento, está la motivación amorosa, la lujanera se va sucesivamente con el que mata. En muchísimos de sus textos posteriores, sus cuentos ya de los años 30 y 40, excluirá a las mujeres y tratará de hombres solos, hombres solitarios, hombres enfrentados a otro hombre, hombres que encuentran su identidad en esta disputa con otro hombre, ¿no? Hombres de letras, escritores, como el Aleph, o como en el sur, que de algún modo se trata de en realidad ya no de un escritor ahí, sino de un lector,
un lector fracasado de Las Mil y Una Noches, Juan Dalman, un bibliotecario, o hombres de armas, como en todos sus cuentos de cuchilleros, o como en algunos de sus cuentos de Historia Universal de la Infamia, ¿no? En duelos que a veces son dobles, ¿no? Esto revisando un poquito las cuestiones básicas que Borges incluye en su obra, ¿no? Como en el Aleph, donde es el duelo entre Carlos Argentino Daneri y el personaje llamado Borges, y el duelo amoroso, ¿no? Ahí hay otro texto donde incluye esta complejidad de lo amoroso. En otros solamente es el duelo y es la construcción de la identidad personal. Bueno, ¿qué descubre Borges? Había llegado hasta los años 20, ¿qué descubre en los años 30? Entrenándose en lo que yo digo era una mezcla de el página 12 de La Nata con el diario Crónica, que era el diario Crítica de Natalio Botana, ¿no? Era un diario muy popular, que vendía casi 1 millón de ejemplares, que llegaba a un público trabajador y con elementos vanguardistas, ¿no? Donde Botana llama a muchos escritores que habían sido partícipes de la vanguardia en los años 20, por ejemplo, en la revista Martín Fierro en la que Borges participaba. Ese experimento con una literatura popular lo lleva a Borges a empezar a descubrir finalmente cómo escribir un cuento. Eso está documentado en toda una serie de textos que terminan con Hombre de la Esquina Rosada, que primero son un poema en el cual Borges intenta reflejar un tono, reflejar una voz, que es esta voz criolla que lo fascina. La voz del hombre marginal, la voz de estos reos a los que conoció. El padre era un bohemio, se la pasaba, dicho mal y pronto, de joda, ¿no? Y lo llevaba a Borges a estos lugares eh, a veces no del todo adecuados para la moral familiar, y ahí Borges se fascina con estos hombres de verdad, ¿no? No intelectuales cobardes. Bueno, Borges empieza por reconstruir su voz y termina escribiendo una historia, ¿no? Y ahí aprende a escribir cuentos, con Hombre de la Esquina Rosada principalmente, y ahí en el año 30 y pico, en los años 30, en el diario Crítica, aprende algo fundamental, que es lo que después se enuncia en Pierre Menard, Autor del Quijote, que es que aprende que no hay originalidad, que hay copia, ¿no? Aprende que todo texto es un palimpsesto, es decir, que todo texto, que no existe la página en blanco, que se escribe sobre lo ya escrito, ¿no? El poder de Borges, el poder de la lectura, el poder de Borges, el poder de la recreación a partir de las obras de otros, ¿no? Y en ese sentido, Borges es un verdadero marginal, en el sentido que escribe al costado de la página, al costado de las grandes páginas, ¿no? Se para sobre hombros de gigantes y escribe una obra gigante con un monje medieval que comenta en el margen de las grandes obras, ¿no? Y poco a poco irá entendiendo e irá llevando a cabo una reversión de la Ilíada y la Odisea, el Inmortal, Divina Comedia, el Aleph, etc., ¿no? Hamlet, el cuento There Are More Things, etc. Descubre la copia y descubre otra cosa también en Historia Universal de la Infamia, que es la síntesis, ¿no? El resumen. Por pereza, dice Borges, y yo le creo, quizá por su ceguera, por las limitaciones que le imponía sus problemas de vista. Borges se queda ciego mucho después, en el 55, pero ya entonces tenía problemas de vista. Escribe textos breves, ¿no? Escribe resúmenes, nunca escribe un texto de más de 15 páginas, aun cuando varios han dicho que Borges escribió novela, digo, por error. Borges no escribió ninguna novela, aunque se especula con que escribió una novela policial, pero probablemente eso es falso. Encuentra su potencia en la síntesis y en la copia, ¿no? Descubrimientos a la vez obvios y maravillosos.
contra la mitología romántica de la originalidad, contra la mitología moderna del derecho de propiedad intelectual. Borges le hace decir a Carlos Argentino Daneri, el Aleph es mío, desde niño me fue dado, pero Carlos Argentino Daneri se lo termina dando a Borges para que lo escriba. Casi diría que en el Aleph está previsto Pablo Kachatjian, ¿no? Que escribió este Aleph aumentado. Un descubrimiento obvio, que es el de que construimos nuestra voz sobre la voz de los otros, ¿no? No puedo dejar de decir, porque últimamente leo mucho, estoy leyendo una y otra vez obsesivamente, así como leo a Borges hace mucho, En busca del tiempo perdido, que Proust, contemporáneamente, un poquito antes, plantea algo parecido, ¿no? ¿Qué hace Proust hasta los 40 años? Exagero, hasta los 30 y pico, copia textos de otros, escribe sobre casos de actualidad parodiando el estilo de Balzac o el estilo de Flaubert. Entiende muy bien que para construir una voz propia hay que canibalizar a los gigantes, hay que agotarlos. Leer también es matar al padre literario, ¿no? Librarse de las influencias, si eso es posible, o, como el caso de Borges, delatar las influencias, ¿no? Borges te pone sobre la mesa todo el tiempo, esto lo saqué de acá, ¿no? Es realmente un provocador y un innovador en ese sentido, ¿no? Aunque lo que hace no es sino dar cuenta de lo que ha ocurrido a todo lo largo de la historia, que es que la literatura es una producción colectiva. Resúmenes y copia, síntesis y copia. Me parece que ahí hay como dos bases sobre las que se planta Borges, pero todavía no descubre, o apenas descubre en los años 30 y termina de descubrir de la mano de sus conversaciones con Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, de quien se hace amigo a mediados de los años 30, dos géneros que son dos armas de combate, o tres géneros en realidad: el fantástico, el policial y la novela de aventuras. En lo mejor que tiene la invención de Morel, que es el prólogo de Borges, es difícil competir con Borges. Que Borges te escriba un prólogo es humillante, digamos. Es imposible que no sea peor tu prosa que la de Borges. Borges dice algo que repetirá 30 años o 35 años más tarde en el prólogo al informe de Brody, que es: la literatura es solo entretenimiento, ¿no? Y siempre Borges tiene un rival entre ojos, entre cejas. En este caso su rival es Ortega y Gasset, ¿no? Filósofo semi-existencialista al que Victoria Ocampo solía traer como una especie de importante intelectual que visitaba la Argentina. Y tiene en vista Proust y tiene en vista la gran novela del siglo, de experimentación con la subjetividad del siglo XX, las novelas que heredan el realismo del siglo XIX, que trabajan con la burguesía muchas veces, con el mundo de las ciudades y con la psicología de los personajes, ¿no? Bueno, Borges dice basta de psicología, como diría Ortega y Gasset, dice a las cosas, acción, ¿no? Acción, cinematográficamente, porque también hay mucho de cinematográfico. Borges en Historia Universal de la Infamia descubre también el montaje, ¿no? Como procedimiento textual y narrativo. Bueno, no sé si estaré siendo un embole, pero bueno. Es difícil esto de no tener allá devoluciones. En Instagram te dicen, qué lindo todo. Acá no. Para nada. Para nada. Bueno, Estamos escuchando atentos. es muy monologante para hacer un Spacey, pero bueno. Entonces, ahí dice, la literatura tiene que ser entretenida, ¿no? Esta idea de que no haya peripecia, como en Proust, ejemplarmente. Yo creo que Borges tiene, aunque
aunque no se lo diga del todo, y él no lo diga del todo, tiene muy presente a Proust y la extensión, ¿no? Y contra la extensa novela psicológica que se detiene en ver si el personaje le pasa esto y los cambios de ánimo, Borges va a la síntesis y va a la peripecia, ¿no? Y elige estos géneros menores. Es época de explosión del Pulp Fiction, ¿no? De este librito, los libritos de tapa blanda vendidos en los kioscos en Estados Unidos, ¿no? De la ciencia ficción también. Otro género, un cuarto género, ¿no? Fantástico policial de aventuras. La novela de aventuras es la novela de Emilio Salgari, ¿no? Que Borges no lo tiene muy en cuenta, pero modelarmente la de Stevenson, Robert Stevenson, ¿no? Y la ciencia ficción, ¿no? Y esta literatura barata, literatura poco prestigiosa, ¿no? Borges es habilísimo para evadirse de las modas ideológicas de su época y para anticiparse a, a lo que vendrá, ¿no? Entonces, desde este lugar marginal, desde este lugar de extrañamiento en la Buenos Aires modernizada, de la mano de la síntesis y la copia como conceptos y de la mano de la idea de que la literatura tiene que ser entretenimiento, de los géneros menores. De ciencia ficción policial y aventura, Borges finalmente llega. Pero antes de eso hay un camino previo que es el de Jardín de Senderos que se bifurcan, que es el libro que después integra ficciones, que en realidad si uno lo ve es maravilloso porque casi todos son cuentos sobre personajes que son escritores que han escrito una obra insuficiente, digamos, ¿no? Una obra menor, una traducción, un comentario, etc., ¿no? Por supuesto, Borges describiéndose a sí mismo y preguntándose obsesivamente quién soy como escritor, ¿no? Es un Borges aún joven, ya con un prestigio en el campo intelectual, campo literario argentino, y también con sus enemigos estéticos e ideológicos notables, que son el nacionalismo y el costumbrismo. El clima nacionalista, el clima intelectual nacionalista, que de algún modo derivará en el peronismo, se venía tejiendo desde los años, bueno, la década de 1910 en gran medida, Lugones, luego varios intelectuales de distintas variantes de nacionalismo, como desde Ibarguren a Raúl Escalabrino Ortiz, algunos de los cuales confluirán en el peronismo. Y Borges también escribe durante la Segunda Guerra Mundial, y me parece que este clima de guerra es percibido y puesto en escena por Borges, bueno, de manera maravillosa, obviamente, en cuentos como Deutsches Requiem o El Milagro Secreto, de manera más obliterada, más oculta, más opaca, en texto, en el Aleph, que en su enumeración alude a la Londres bombardeada, o en Tema del traidor y del héroe, donde de algún modo el tópico de la guerra se hace presente, ¿no? El clima bélico está presente, o en Jardín de Senderos que se bifurcan, que refiere a la Primera Guerra, pero escrito también durante la Segunda Guerra, ¿no? Borges es un testigo lúcido de la Segunda Guerra Mundial y de su traducción argentina, que es la neutralidad, a la cual Borges se opone, ¿no? Por influjo nacionalista, Argentina declara tardíamente la guerra a Alemania. Borges está claramente en el bando pro aliado. Pero más allá de su afiliación ideológica, más allá y más acá, porque no hay un más acá, aunque Borges, no hay un más allá, ¿no? Borges siempre está preguntándose por la relación entre el arte y la política. Borges construye ficciones profundamente políticas, pero muchas veces Borges, artista, supera al Borges
ciudadano o al Borges militante, en el sentido que se pregunta por el otro, por la identidad del otro, por quién es el otro, ¿no? Me parece que ahí hay como una gran potencia que tiene la obra de Borges. Y, como decía, bueno, este es un momento cumbre, ¿no? Y después, ya casi para ir terminando y pasamos a un pequeño diálogo, me gustaría destacar algo. Borges es profundamente sentimental, ficcionaliza, hace literatura del yo, ¿no? Como se dice ahora, es un término equívoco, literatura del yo. La literatura siempre fue el yo. ¿Quién puede salir de su propia subjetividad? Siempre se trabaja con el material de la propia subjetividad. Eso es inevitable, por más que escribamos historias de marcianos. Pero quiero decir, irónicamente, si uno dice irónicamente no está siendo irónico, pero Borges eh, trabaja con su propia biografía de una manera que trasciende toda intelectualización y que se permite expresar sus emociones. Por cierto, las emociones de un hombre solitario, las emociones de un hombre con una sexualidad particular. Hay un libro muy lindo, muy interesante de Ariel de la Fuente, sobre cómo trabaja Borges su sexualidad, ¿no? Los problemas de su sexualidad que le impidieron sostener una relación que no fuera una relación de amor a la distancia, al menos hasta sus últimos días, donde sí parece haberlo logrado. Y esta sentimentalidad él se permite expresarla mucho más en un momento fabuloso de su vida, que es cuando se queda ciego, digamos, ¿no? Y que yo digo ahí, Borges se convierte en Homero. Borges vuelve al origen de la literatura. Casi que en la vida de Borges hay como coincidencias fantásticas que parecen previstas por su literatura, ¿no? Borges se convierte en Homero, Borges dicta sus cuentos, ¿no? Homero en realidad hizo el camino inverso. Homero, que no se sabe si existió o que no existió o que fueron varios, es quien transcribió lo que se recitaba de memoria, lo que los aedos, los poetas recitaban de memoria. Borges hace lo inverso, ¿no? Pasa de la escritura a la oralidad. Toda su vida literaria, como dije antes, había tenido en un lugar principal a la oralidad, digamos, ¿no? Borges, como dije antes, empezó con la poesía y empezó con la escucha. Hay muchos textos de Borges donde Borges se pone a sí mismo o a un alter ego como el que escucha o como el que transcribe, ¿no? Hombre de la esquina rosada, La forma de la espada, etc. O, Historia de Rosendo Juárez. Alguien le habla a Borges, ¿no? Bueno, esto finalmente termina siendo así y Borges, o termina siendo al revés, ¿no? Borges dicta sus cuentos y primero, sus textos, primero son poemas, ¿no? Porque no tiene la capacidad desde su ceguera de escribir un texto más extenso, pero maravillosamente a los 70 años termina escribiendo el informe de Brody, dictando finalmente cuentos. Muchas veces se desestima esta segunda parte de la producción de Borges, pero creo que ese final completa muchísimo, ¿no? Por un lado hay una autocrítica de Borges. Borges es de una lucidez maravillosa. Borges relee a Roberto Art en El Indigno, acordándose de una palabra que hay al final del Juguete Rabioso, Indigno, y leyendo y reivindicando a Roberto Art. O en Historia de Rosendo Juárez, viene Rosendo Juárez a corregir lo que había dicho el narrador de Hombre de la Esquina Rosada, que era su antiguo aprendiz, su antiguo discípulo, y además el propio Borges corrige su barroco orillero y limpia el texto de adjetivos, ¿no? En 1969, por esos años productivos del final de su vida, Borges corrige sus poemas, sus primeros 3 libros de poemas. El año que viene se cumplen 100 años de Fervor de Buenos Aires y hay que festejar porque es un libro maravilloso. Borges lo limpia, lo corrige, ¿no? Borges en algún momento entiende que finalmente va a escribir un libro extenso y ese libro extenso son sus obras completas. Pero, ¿cuál es la propiedad de ese libro extenso?
es una obra en permanente construcción, es una obra no terminada, es una obra que él manipula, escamotea, corrige, oculta, ¿no? Cambia, y esto sigue vigente de algún modo, ¿no? Así aparecen manuscritos, etcétera, y esto hace que la obra de Borges siga viva. Y después, finalmente, en el camino de la sentimentalidad, yo creo que es fundamental, seguramente lo van a googlear ahora ya mismo y dejarán de escucharme, pero leer dos poemas que son alusión a la muerte del coronel Francisco Borges e Isidoro Acevedo. Esos son los dos nombres de sus dos abuelos, en alusión a la muerte de Francisco Borges, que es un soneto. Borges cuenta el camino del héroe. ¿Quién es el héroe? Es alguien que marcha, podemos decir, hacia su destino sudamericano, hacia el campo enemigo, en un acto que en realidad es un acto suicida, porque esto es real. En la batalla de la Verde, en 1873, que era como uno de los últimos grandes episodios de la guerra civil, ya con la Constitución promulgada, Mitre, antiguo presidente, denuncia a su rival Avellaneda por fraude y se levanta en armas contra el todavía presidente Sarmiento. El abuelo de Borges se une a las fuerzas rebeldes, pero recibe un correctivo de Sarmiento, una carta que apareció hace poco, en la cual le dice: volvé, todavía estás a tiempo de volver a las fuerzas leales. El coronel Borges vacila y vuelve, pero los oficiales leales desconfían de él. Es decir, que quedó en el medio, quedó como un traidor, en un lugar ambiguo, y decide prácticamente suicidarse. Ni bien empieza la batalla, marcha contra el ejército enemigo. Todo esto no lo cuenta Borges en el poema, pero es conmovedor cómo narra este momento de la muerte de su abuelo. Y el otro poema se llama Isidoro Acevedo, es su abuelo materno, que muere en el verano ardido de 1905, y Borges, ficción o no, lo ve morir a los 6 años. Borges es el último hombre del siglo XIX, ¿no? Nace el 24 de agosto de 1899, es un decimonónico, tiene 6 años y ve a su abuelo morir. ¿Y qué hace su abuelo para morir? Como otros hacen versos, dice Borges, mi abuelo hizo un sueño. Se imagina, delira con que está en la batalla. Para morir, este hombre que estuvo en la batalla, que estuvo en Cepeda, que estuvo en Pavón, necesita reconstruir la batalla, ¿no? No puede sino morir en la batalla. Y ahí es un texto muy emocionante, porque de algún modo plantea los dos recorridos basados en la constelación familiar de sus héroes. El héroe que muere en la batalla o el héroe que muere de una congestión pulmonar soñando con la batalla, ¿no? La otra muerte, donde no se sabe si el personaje, cuento fantástico, parece haber unos tiempos que se bifurcan como en Jardín de Senderos, el personaje no se sabe si muere en la batalla o en realidad se comporta de manera cobarde en la batalla y sobrevive culposo. La forma de la espada, también un traidor culposo que sobrevive. O ejemplarmente el sur, también, que no se entiende si el personaje va al duelo a cuchillo o en realidad está soñando con la batalla, ¿no? Versus los héroes que mueren a duelo, Martín Fierro en El Fin, el protagonista del Muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Las dos muertes, los hombres de letras y los hombres de armas, y diría yo, los dos modos de la masculinidad en Borges, ¿no? El modo de los guarangos, los violentos, el modo de la violencia y el modo de los letrados, que es el modo de los cobardes, ¿no? La literatura tiene su origen en la cobardía y en la falla, ¿no? Y hay algo como muy profundo, me parece, de este Borges, de una masculinidad, llamémosla, no heteronormativa, digamos, un prototipo de varón heredado le cuesta construir a Borges, pero él es, sin embargo, un ladino, un, un oblicuo que encuentra en la literatura un potencial de construcción de la identidad, ¿no?
Esto está dicho de manera un poquito intelectualosa, pero me parece que Borges, ahí hay como una dimensión emocional que me parece que completa en su trayectoria biográfica y en su obra a la perfección la obra de Borges. Así que bueno, muy sintéticamente, este monólogo, siempre es un poco incómodo monologar, pero bueno, como una pequeña introducción y tirar un poquito de la línea de este escritor, que finalmente lo que hace es encontrar unas palabras increíbles, unos adjetivos increíbles, unas estructuras narrativas que se superponen, ¿no? Y producen a la vez, como diría él, un efecto de pululación donde vos no te das cuenta si esto es así o es al revés, no entendés quién habla, ¿no? Bueno, una habilidad narrativa y una habilidad poética. Me parece que eso sintetiza a Borges, ¿no? Habilidad con el lenguaje y un modo oblicuo, marginal de lectura en donde encuentra una potencia absoluta, ¿no? Bueno, hasta aquí este monólogo. Charlemos un poco. ¿Cómo sigue? A ver. Si Si alguien quiere alguien quiere preguntar preguntar algo, algo, tiene tiene que que hacer hacer un un pedido de pedido de autorización y se lo autorización y yo juro. lo pido. Preguntar, comentar. ¿Alguna? Hay doctos en Borges en el público. ¿Qué tienen para decir sobre? O discutir. ¿Alguien quiere comentar algo? Y Graciela Graciela tiene tiene la la posibilidad de posibilidad hablar, de hablar, no sé no bien sé qué si ella escribir la Dale. Se tiene que desilenciar, ¿no? Sí. Está Sí. silenciada, Graciela. Tenés que apretar el microfonito en algún lado. Bueno, Bueno, esa es esa una. es una. Si querés, Si Santi, querés, Santi, silenciate un silenciate un segundo para que segundo yo para pueda que poner yo el pueda poner el poema porque poema porque retumbe. retumbe. Dale. Sí, sí, sí. Bueno, voy a reproducir este poema leído por Borges mientras toman confianza y comienzan a hablar y hacen el pedido de ser hablantes. Es muy emocionante escucharlo a Borges, también leer sus propios poemas, sus propios textos. Así que bueno, cualquier cosa, si se escucha mal, Santi, vos sos el único que me puede avisar. Poema conjetural. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldán, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos, como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora, oigo los cascos de mi caliente muerte que me buscan, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yacer entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida,
la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan, las vejas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos, se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raje el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Bueno, creo que es muy hermoso escucharlo también leer. eh, y bueno, ahí Santi ya lo dijo, pero Borges es como un hombre del pasado, ¿no? Ya era un hombre del pasado en su pasado. Y escucharlo leer con este tono, a mí me emociona mucho. Así que bueno, quien quiera hablar, le damos la palabra, solo tiene que hacer el pedido acá de la invitación, quien quiera hacer alguna pregunta. Santi. Sí, no, ese poema, siempre, otra cosa que nos dije es que Borges siempre se repite, ¿no? Escribe siempre el mismo cuento e incluso el mismo poema, ¿no? Francisco Narciso de la Prida, quien nada más y nada menos que declaró la independencia de estas crueles provincias, es decir, produjo un acto de habla, es el que declaró la independencia, se encuentra corrido en un pajonal por 4 gauchos, ¿no? Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. ¿Cuál es mi destino sudamericano? Morir corrido en un pajonal por 4 gauchos, ¿no? Acá está la dicotomía hacia Argentina, civilización y barbarie, porque trabaja mucho con dicotomías, ¿no? Con duplas, lo real y lo fantástico, individuo y, y sociedad, ¿no? Y, y dice ahí la letra que faltaba, ¿no? El círculo se cierra, ¿no? O el círculo no termina de cerrarse, ¿no? Esto es también Borges, que dice el hecho estético es la inminencia de una revelación que nunca se produce, ¿no? Bueno, la conciencia muy acendrada de lo que falta, ¿no? Me parece que eso es también Borges, y la simultánea conciencia de la necesidad de cerrar, ¿no? Lo que dije antes del entretenimiento. Es decir, Borges te cuenta una historia y al mismo tiempo te ofrece un texto abierto, ¿no? Me parece que esa es como su grandeza, y la posibilidad de ponerse en tantos personajes diferentes también, que es la pregunta que él se hace sobre Shakespeare. ¿Cómo hizo este tipo para ser una chica de 13 años, Julieta, o un emperador romano, ¿no? Bueno, por supuesto, todas las preguntas que Borges se hace sobre otros son las que se hace sobre sí mismo. Bueno, algún valiente? Vamos. Dale, ahí veo un montón de borgianos, gente que quiera decir algo, quiere cantar el feliz cumpleaños. El Spacey se supone que es diálogo, pero bueno, quieren más fácil. Yo jamás hablé en un Spacey, siempre escucho Spacey, pero no lo sé. Bueno, si nadie se anima, concluimos. Cerramos acá y la seguimos en otro momento. Vamos a brindar por... Bueno, muchas gracias a todos por estar por aquí. En realidad, hay que leer a Borges, digamos, ¿no? Lo bueno de Borges es que es cortito, ¿no? Eso me parece espectacular. A mí me parecen dos cosas. Una es cortito, ¿viste? Entonces, bueno, es un cuentito, un poema. Y después la otra es realmente logra producir el efecto de la música, que vos podés escuchar un disco 100 veces y podés seguir escuchándolo. Yo creo que algún cuento lo he leído 100 veces y lo seguís leyendo y seguís descubriendo cosas, ¿no? Es un Hola, hablo yo un segundín. Es endogámico porque, hola, me presento para los que no me conocen, soy Victoria Vicu Cotino, trabajo en Penguin, y quizás escuchen el ruido de mi bebé, pero bueno, dije, me animo porque me divirtió. Mi pregunta es muy básica, no es nada erudita. Llamamos a la charla intro a Borges y terminaste diciendo, Santi, que hay que leer a Borges. Si tuvieras que decir, bueno, por dónde empezar, o como un
top 3, 5 de lo más accesible, más allá de como lo obvio que leímos en el secundario, qué sé yo, el Aleph, asumiendo que ya tenemos leído el Aleph, no sé, las ruinas circulares, los jardines, por dónde seguimos de lo menos conocido, no sé, quizás de los ensayos o de la poesía. Bueno, gracias, Vicu. Qué brete me pusiste. En realidad lo que uno diría para leer cosas... Pensala, estoy hablando de otra cosa. Lo que uno diría para leer textos menos complejos son los textos de la vejez, como dije antes, ¿no? Los textos de los cuentos finales, ¿no? Donde no la complica tanto con dos cosas que a veces sí la complican los otros cuentos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, El Indigno, puede ser, por ejemplo, El Otro, que es un cuento muy simple y muy lindo en el cual el viejo Borges se encuentra con el joven Borges, está sentado frente al río Charles en Boston y escucha silbar un tango que él cree reconocer, y ese tango, y ese hombre, ese joven que está silbando el tango es él, ¿no? Él en algún momento se da cuenta que ese es él, y ahí esto le sirve a Borges para un recorrido por el siglo XX, porque el viejo le cuenta al joven de qué se trató el siglo XX, de qué se trató su propia vida. Ahí Borges cuenta de manera muy conmovedora la muerte de su padre y de su abuela, y de algún modo lo reta al joven, ¿no? Y dice, bueno, yo no te voy a poder corregir, vos te vas a mandar, perdón, lo digo, las cagadas que te tengas que mandar, eso es inevitable, pero bueno, lo burla un poco porque le gusta Dostoyevsky, le gusta la Revolución Rusa, o sea, es una autoironía de Borges sobre sí misma que está muy buena. Y en esa línea, otro de los cuentos que a mí me parece muy interesante, diría que es el cuento feminista de Borges, si se me permite el aliadismo, es El Duelo, que por única vez casi es un duelo entre dos mujeres, que son dos pintoras, y como siempre en Borges no sabes si hay una relación lésbica, si se odian, bueno, está muy bueno ese también. Y de algún modo, además, ahí hay un homenaje callado a Nora Borges, que fue su hermana, artista, hace poco una obra en Bellas Artes que estaba buena, pues bueno, muy ligada al Grupo Sur. Así que El Duelo, El Indigno, donde como dije, tarde, ya muchos años después de su muerte, reivindica a Roberto Art, y El Otro. Súper preciso. El duelo para arrancar. Gracias. Y espero haber roto un poco el hielo, si no, cortamos, no hay drama, pero si alguien más se anima, está abierto el micrófono. Acá me mandan en vez de hablar, a ver, que Emma Suns también es feminista. ¿Qué opinas? Sí, es cierto. Emma Suns no solo es feminista, sino que es como el único cuento industrial, digamos, el único cuento artiano también, porque Borges en general no se mete con, digamos, la clase trabajadora, le deja a la clase trabajadora el peronismo, digamos. Sus personajes son marginales, son gauchos, cuchilleros, delincuentes, pero no clase trabajadora, ¿no? Una excepción la hace en Emma Suns, que en efecto también hay una mujer empoderada. Ahí Rosario creo que había pedido, no sé si Maga Rosario, que está ahí, dice que había pedido, yo no sé si la puedo... ¿Me escucha? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Santi, te hago una pregunta que me la hago siempre cada vez que escucho análisis sobre Borges. Estoy en la calle, perdón si se escucha mal. Estaba tratando por Palermo. Pero, ¿vos qué pensás que Borges pensaría de lo que decimos hoy todo este análisis familiar que hacemos, ¿no? Como estas dos teorías sobre sus abuelos, sobre el duelo. Incluso quizás sea un trabajo como medio de ficción, pero ¿qué pensás? ¿Él estaría de acuerdo con esto? ¿Él era consciente de esto que estaba haciendo? ¿O vos crees que es el arte
discurriendo a través de una mente y nosotros se lo podemos entender. Bueno, Bruno, bueno, está buena la pregunta. Por supuesto no tengo idea. Por supuesto que Borges, por suerte está muerto, digamos, ¿no? Porque tener la facilidad de no contar con sus respuestas es saber que no tenés un interlocutor que te va a liquidar. Pero bueno, la pregunta más profunda que haces sobre si de algún modo estas cuestiones personales, él era consciente de que las trabajaba, yo creo que sí, ¿no? Borges además en un momento se psicoanalizó, se supone que eso le hizo bien para aprender a hablar en público y supuestamente, según cuenta Estela Canto, también para resolver sus cuestiones sexuales. Eso puede haberlo, digamos, no es un psicoanalizado contemporáneo, ¿no? Pero puede haberlo llevado a procesos conscientes respecto de este trabajo que hace entre la vida y la obra. Digamos, sobre las interpretaciones creo que se moriría de risa y de vergüenza, o de vergüenza ajena. Sobre esto, para mí lo del abuelo, lo de los abuelos es explícito, digamos. Creo que él, digamos, tenía psicoanálisis sin psicoanálisis, digamos, ¿no? Tenía lo que tenía, era historia de la literatura y una especie de gran conciencia respecto a los asuntos humanos. Me parece que lo de los abuelos te la defiendo a muerte, por ejemplo. Está muy claro qué es lo que hace con sus abuelos y cómo va transformando eso y ficcionaliza personajes que se parecen a sus abuelos porque se mueren de manera idéntica, usa las mismas palabras, o incluso cuando se describe a sí mismo, ¿no? Todo el tiempo se está describiendo a sí mismo. Yo creo que esa parte la tomaría porque está en su obra, digamos, ¿no? Más allá de que probablemente le incomodaría. Sí, no sé si está ahora alguien más. Eh, Maga, Rosario pidió, no sé si yo no le puedo dar. Es que no me llega No me ningún llega pedido. ningún pedido. Ah, no sé si alguien quiere solicitar para hablar, puede hacerlo. O sea, Bueno, O sea, cualquiera puede cualquiera puede interesarse. interesarse. bueno, sí, ahí yo vi que levantó la manita Rosario, pero no sé cómo es para invitarla a hablar. Yo no puedo hacerlo. Bueno, no sé si no. No la No, veo. no la veo. Bueno. Sí, ahí está Sí, ahí está pidiendo. ¿La ves más? en notificaciones, calculo. Bueno, no se No, puede. perdón, No, no me doy perdón, no me cuenta. doy cuenta. No lo logramos, ¿no? Pero va a hacerme con opciones, un solo algoritmo. Disculpe el tono, Cualquiera podría, veo evidentemente, que pero Rosario no. se lo está tomando con humor, te agradecemos. Ay, perdón, Rosario. No No, pasa nada. ni siquiera la encuentro. A ver, les estoy mandando a todos invitación para hablar. O sea Perfil con anteojos. Sí, habría todos y ya está. es que no sé, no puedo hacer eso. No, es demasiado. ¿Ahora? ¿Ahora? A ver. Creo que lo estoy logrando. No, Perdón, perdón. es que me fui acá. Ahí está Rosario. Ahí está Rosario. Ahora, Rosario, puedes hablar, ¿eh? Hola, hola Santiago.
Hola. Lo logramos. Sabés que recordaba cuando hablas de los abuelos de Acevedo, que él murió soñando batallas. Recuerdo un Borges que cuenta Martín Hadis, ahí en Ginebra, soñando con las batallas del áspero norte, ¿no? Donde se refleja el mensaje que él deja en la piedra de su tumba, ¿no? En 4 guerreros nortumbrios. Vos sabés que me emocionó. Ay, quería decir que yo ya te entrevisté acá por Spaces, ¿eh? Quería saber si tenías alguna reflexión respecto. Yo tengo una opinión tipo muy atrevida, como todas mis opiniones sobre Borges, que él de alguna manera decide ser enterrado allá como un acto de rebeldía, como un acto de lucha, ¿no? Bueno, quería dejar esas palabras y quería escucharte a ver qué opinabas, Santiago, de esto. Sí, creo que para él la cuestión nacional es crucial, ¿no? Bueno, como para todo habitante de la Tierra en la modernidad. Y oscila entre un nacionalismo sentimental del que no abjura por completo en toda su vida, ¿no? Pese a sus ironías en el escritor argentino de la tradición y demás, sobre, bueno, que para ser un escritor argentino hay que ser un escritor universal. Tiene esta fascinación, sin duda, con la Argentina, ¿no? Además de, por supuesto, marcar su territorio, ¿no? Él dice Rosa es mi pariente en sus primeros poemas, como marcándole a los hijos de inmigrantes, a los escritores con los que compite, bueno, que ese es su territorio, ¿no? Pero después, por supuesto, mantiene una relación ambigua y dado que su lucha ideológica es con los nacionalistas, bueno, parte de su potencia también está en su universalidad, ¿no? Así que, sí, sin duda hay un gesto. Por un lado, hay una disputa entre sus amigos, bueno, a ver si se lo llevaron, lo secuestraron o una deliberada voluntad, ¿no? Pero bueno, produjo este acting final, murió en Ginebra, que es el lugar de su crianza y el lugar que lo lleva al universo, ¿no? Este lugar donde encuentra, pero también encuentra su modo de ser argentino ahí, porque su modo de ser argentino es ser un extranjero, un extraño, ¿no? Un extraño, es un inglesito suelto en las pampas, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay un gesto sin duda ahí que lo amplía, digamos, amplía su ancestría inglesa a todo el norte de Europa, pero también no deja de ser un gesto de un escritor argentino al mismo tiempo. Gracias, Santiago. Bueno, gracias a vos. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, creo que ya estamos. ¿Me escuchan? Sí, Mario. Una reflexión. Vos decías, una de las cosas que destacabas de Borges es esto del poder de síntesis, ¿no? Y una cosa que a mí personalmente me atrapó mucho fue, además, que cuando uno lo empieza a leer, dependiendo también por dónde entra a leerlo, eso le genera a uno el deseo y la necesidad de releer y releer y releer, ¿no? Entonces uno se engancha muy fácilmente porque más allá que los cuentos son cortos, hay cuentos que son más simples que otros, está siempre la necesidad de volver a releer y a descubrir cosas. Y en mi experiencia personal, algo que me resultó por dónde empezar, no sé si empecé por ahí, pero que me enganchó, fueron los cuentos de cuchilleros. Entre otros, El hombre de la esquina rosada. Y también una experiencia personal que a mí me sirvió mucho fue empezar a leerlo en el marco de uno de los talleres que vos das, que realmente me sirvió mucho porque
también esto de la necesidad de volver a leer sirve mucho cuando uno tiene alguna guía o alguien con quien compartir. Nada más. Bueno, gracias, Mario, gracias por el chivo. Pero sí, es que es como un tema esto de la lectura compartida, ¿no? Yo creo que algo de eso hay, evidentemente, es parte de la experiencia, no se inventó ahora ni los talleres de lectura, ni compartir lecturas en Twitter, ni en Instagram, ¿no? Los salones literarios existieron desde el siglo XVII y bueno, esta idea de reunir y comentar me parece que tiene un sustento, digamos, ¿no? Porque finalmente se trata de actos de comunicación. Por supuesto que uno siempre se enfrenta a este dilema de, bueno, ¿qué hago ante alguien que ya lo dijo todo de la mejor manera, en el caso de Borges, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay para decir? Siempre uno siente que está como banalizando, berretizando o bajando un poco a la tierra algo que está ya en la inmensidad, ¿no? Y bueno, respecto a los cuentos de cuchilleros coincido plenamente. Pero también es tan subjetivo todo, porque me acuerdo una vez hice como un tallercito en un lugar de vacaciones, un poco para mi familia, y estaban mis hijos y unos amigos de mis hijos, que bueno, en esa época tenían 15 años, ponerle, habrá sido hace 6, 7 años, y no entendía el nombre de la esquina rosada, porque el habla les resultaba muy lejana, digamos, ¿no? Bueno, ahí está como la subjetividad y lo que le parece a cada uno, ¿no? Pero yo coincido, creo que hay algo ahí que es potente y que está bueno, ¿no? De hecho, a mí también, mi propia experiencia de lector en su momento también fue una fascinación con esos cuentos. Bueno, gracias, Mario. Bueno, creo que vamos cerrando. Ahora sí. Bueno, gracias a los que estuvieron, gracias a Penguin, gracias Maga, gracias Vicu, gracias a quienes hablaron. Y bueno, seguiremos leyendo a Borges, creo que no hay otra. Borges para mí te habilita, ¿viste? Te habilita la inteligencia, a mí por lo menos, ¿no? Siempre hay algo que descubrís nuevo, decís cómo hizo este hijo de puta, la verdad, perdón. Pero no se puede creer. Para mí es como la experiencia de leer es la experiencia de leer a Borges. O sea, sobre todo lo tenemos, y esto es el argentino, bueno, de algún modo te da la familiaridad, pero evidentemente es alguien que también puede ser leído desde otras culturas u otras nacionalidades, ¿no? Así que bueno, keep reading a Jorge Luis.